Buenos días, muchachos. Hemos de estar empezando la grabación en cualquier minuto. ¿Alguna duda con la organización de bloques funcionales de Luria? Recapitulando un poco el contenido de las clases que hemos tenido, empezamos haciendo una observación de qué era la neuropsicología, por qué parte de la rama de las ciencias iba a estar la neuropsicología. Entendemos que es una rama más cercana a la rama médica, entendemos que nos usamos la física, la biología, los sistemas computacionales, para poder entender un poquito más, mejor lo que estamos platicando, haciendo. Bueno, después fuimos a la estructura de lo que son los bloques funcionales del cerebro, haciendo uso de un aparato teórico metodológico que propone Luria para poder dividir las características de la función de la conducta humana. Esta conducta motivada, esta conducta que tiene por bien hacer lo que nosotros hacemos. Esto con el objetivo de observar de dónde nace la actividad, cómo es que nace, que nosotros podamos hablar y que esta plática tenga sentido, que nosotros podamos realizar acciones para que estas acciones tengan un cometido, un uso, un fin. Vamos ahorita a hablar un poquito de lo que sería el concepto de función psicológica superior en el desarrollo filogenético y ontogenético. Estas dos palabrotas me hacen ruido. ¿Ustedes saben qué es desarrollo filogenético y ontogenético? Si ya llevaron clase de desarrollo humano, seguramente lo habrán visto por ahí. El desarrollo filogenético corresponde y el desarrollo ontogenético corresponde a... No le voy a exigir a los de siempre, porque hoy me dijo América, ando con sueñito, se la paso. Pero vamos a escuchar a las personas que no hay tanta oportunidad de participación. Wendy, cuéntenos. ¿Ya revisó el autor llamado Papalia, la autora llamada Papalia? ¿No tiene permiso? ¿Es algo que yo pueda controlar? O sea, está trabajando y no puede hablar, está en la iglesia y no, las monjitas le prohíben el micrófono. No es su momento en el freestyle. Ah, ok, vamos a ver. Um, Le sale un letrero. Sí, yo estaba igual ayer, ven que no he podido poner como esa parte de los permisos. Revise su navegador de Google para que pueda, o el navegador en el que esté, para que pueda poner un poquito su participación. Intenta hacerlo pronto. Le prometo, no recuerdo su voz. Más o menos me conformo con una o dos participaciones, incluso hasta con un chistorete por parte de Mijail, pero con usted sí no me acuerdo. Karime Alessandra Díaz, díganos, ¿ya revisó el autor llamado Papalia?
Tenemos una mano levantada, ¿verdad? Cuéntenoslo todo, Alejandra. Sí, profe, pues ya lo vimos, ya vimos al autor, lo vimos, de hecho también lo estamos viendo ahorita en la materia de psicología en la adolescencia y lo vimos en una materia del semestre pasado también. Ok, ¿qué es lo que pudieron ver en el semestre pasado? Desarrollo humano, algo así, ¿no? ¿Cómo es que nos vamos formando desde el aspecto embrionario? ¿Ese desarrollo qué tipo es? Cuando de repente un hombre y una mujer se quieren y juntan, chocan sus bochitos y empieza una lucha por la sobrevivencia que se llama división celular a partir de que unos gametos se juntan con otros gametos y aparece la magia, ¿no? La magia de la vida humana. ¿Cómo se llama ese proceso de desarrollo embrionario? ¿Ontogénesis? Mm, ¿Biológico? la ontogénesis. Mm, ¿Qué opinan, chicos? El desarrollo ontogenético va a ir desde el primer momento del desarrollo humano hasta la conclusión de la vida del mismo. Y va a ser ese proceso de madurez o madurativo. Lo dirían unos de maduración. Creo que es de madurez. ¿Ok? ¿Qué opinan, chicos? Yo voy entrando a la... Creo que es madurez, pero no sé. La verdad es que nunca había escuchado el otro. Ah, porque hay dos tipos de maduración, pensémoslo así. Hay dos tipos de desarrollo. El desarrollo de la madurez y el desarrollo de... A ver, nos dice algo Don Huicho. Ah, que tendrá un problema con su mamá. Que todo salga bien, Luis. Ajá. El proceso madurativo regularmente tiene que ver con el desarrollo físico, con el desarrollo de la carne, de la estatura, de la talla, del peso. ¿Por qué? Porque es un proceso de desarrollo celular. Dirían los muchachos del barrio, si no estamos creciendo, estamos muriendo, chicos. Entonces, más o menos un proceso de desarrollo madurativo va del momento en el que a los gametos se les antojó juntarse hasta más o menos 21 años, ¿no? Porque ya a los 21 años ya tenemos el cuerpo, la talla, el peso que tendremos el resto de nuestras vidas. Después de más o menos esos 21 años ya podremos decir que vamos muriendo poco a poco, lentamente, a veces con estilo, a veces no tanto, pero lo vamos haciendo así. El proceso de madurez se le atribuye sobre todo un desarrollo psicomoral o psicosocial. ¿Por qué? Porque al principio pues le jalamos el cabello a las niñas para llamarles la atención en el kinder y cuando tenemos 21 años ya solemos escribirles cartitas o ponerle en el WhatsApp ontas. Entonces, este proceso de desarrollo es el proceso ontogenético, ¿vale? ¿Por qué? Porque significa o representa que toda la configuración genética que nosotros tendremos va a estar asociada al proceso ontogenético de la programación de nuestras células a partir del ADN. Yo desarrollaré el color, la talla, la forma,
y la expresión de todo mi ADN generado a partir de esta combinación multivariada de muchos factores. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es el desarrollo filogenético? La evolución de las especies. Perfectamente bien contestado, Maricris. Y por eso es que desde el principio de las clases les proponía estos grandes retablos de la sabana africana, en donde se supone nació la vida. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados empezaron a interpretar los sonidos del ambiente y les empezaron a dar un significado. Empezaron desde muchos parientes anteriores a nosotros, siendo estos los homínidos, empezaron a tener necesidades diferentes. ¿Por qué creen que nos desarrollamos como nos desarrollamos, muchachos? Dirían los que les gustan los cómics, nosotros somos una mutación de esos primeros homínidos, de esos primeros primates que estaban dentro de nuestra cadena de desarrollo filogenético. Algunos dicen que lo que nos dio el salto evolutivo en el desarrollo filogenético fue la necesidad, o mejor dicho, fue la caza y la recolección, porque antes necesitábamos utilizar recursos, muchos recursos para poder hacer que tuviéramos una alimentación estable. Y no fue hasta que se domesticaron los primeros animales, en donde se pudo tener un régimen calórico adecuado, el que nos permitió desarrollar en centímetros cúbicos ¿cómo explicarlo? En centímetros cúbicos nuestra capacidad del cerebro. Por ejemplo, Kolb sí está presentándose una imagen con chimpancés, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Más o menos podemos ir observando cómo es que existe esta herencia genética desde lémures hasta personas un poquito más desarrolladas. Este capítulo está bonito, está un poco... que está... Permítame. Permítame. Voy, muchachos. Ahora yo no me quiero abrir. No, bueno. Bueno, desde esta perspectiva de desarrollo filogenético está que precisamente el exceso de calorías permitió que nuestro volumen cerebral pudiera aumentar.
¿Qué otros ejemplos ustedes reconocen? A lo mejor de algunos programas del Discovery o a lo mejor de algunos otros momentos. ¿Qué otros animales tienen un cerebro parecido o similar al nuestro? Nuestro cerebro más o menos pesa aproximadamente entre 750 y 1 kilo, 750 gramos y 1 kilogramo de peso, para una persona promedio de entre los 70 y los 80 kilogramos. Y este cerebrito es capaz de ver en una ventana hacia adentro de sí mismo cómo se construye. Qué elegante, ¿no? Pero hay otros animales que tienen igual muchas necesidades de núcleos nerviosos. Los gatos, más o menos nosotros representamos una 60, una 70% de la masa en peso en relación al resto de nuestro cuerpo. Los dinosaurios se dice que tenían 3 núcleos nerviosos para poder controlar todas las necesidades motoras que tenía el cuerpo. En algunas especies, claro, no en todas. Los delfines, más o menos, ayúdenme a recordar, que es un eufemismo para decir, búsquenlo en Google. ¿Cuánto equivale el peso de un cerebro de delfín? Que es un mamífero también con algunas características de comunicación que se reporta como un animal muy con habilidades llamadas inteligencia. Dígame, Mari Cristín. Acá dice que el cerebro y la masa corporal es de 5.6 y el ser humano es de 7.4. La relación entre el cerebro y la masa corporal. Sí. El del delfín. 5.6 y el humano 7.4. Y los primeros homínidos de 3 y 4.7 y los chimpancés de 2.5 y los perros de 1.2. Ajaja, qué tontos. Eso es de la cantidad de volumen de centímetros cúbicos que tiene la capacidad, tengo entendido, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque mientras más espacio tengamos, más habilidades, más recursos podemos heredar al uso de estas funciones. Bueno, ¿qué otra cosa podremos decir o qué otras hipótesis existen dentro del desarrollo de nuestro cerebro o de este desarrollo filogenético para poder entender lo que tenemos? Se comenta que fue hasta otras hipótesis, hasta que la misma necesidad de la alimentación hicieron que empezáramos a caminar más en 2 extremidades que en 4. ¿Por qué creen que necesitábamos caminar más en 2 extremidades que en 4 puntos? ¿Para ser más rápidos? Para ser un poco más rápidos, sí, pero dentro de estos estudios se comenta que la hipótesis, nunca lo sabremos precisamente hasta que desarrollemos los viajes en el tiempo, pero que en el momento en el que teníamos que buscar alimento, en el que teníamos que buscar sustento, estábamos en 4 puntos, pero era pararnos en 2 para lograr que la visión se volviera cada vez más alta y así localizar el alimento. Ahí, si se dan cuenta, los animales con 4 patas suelen tener otro tipo de sentidos más desarrollados, por ejemplo, el olfato. Y no fue que a partir del uso del occipital o a partir del uso de la vista, fuimos desarrollando cada vez más habilidades perceptivas visuales y los otros sentidos los fuimos dejando en secundarios.
pero es porque existía una ventaja competitiva al estar en dos extremidades y al poder observar así el panorama. Nótense que todas estas hipótesis son de primates antiquísimos, precisamente porque ya nosotros no pertenecemos a una familia de changos, si ustedes quieren utilizar el término. Al contrario, pertenecemos a un espacio en donde el salto evolutivo se dio a partir de la interpretación del uso del lenguaje. Otra de las hipótesis que nosotros podemos observar como responsable para que el tamaño volumétrico del cerebro existiera es la cultura. Cuénteme, vamos a ver a quién podemos molestar ahorita. Cuénteme, Karime. Imagínese en tiempos de las cavernas, en donde usted ya con todos los hijos que pertenecían a la comunidad estaban satisfechos y no tenía que cazar ni recolectar en esa tarde y a lo mejor todavía no existía el fuego, o quizás sí, entonces ya estaba resguardada en el lugar de más seguridad que le permitía su entorno. ¿Qué hacía después? No sé, a ver, déjame pensar. Imagínense en esos a largos tiempos, rodeada de personas que le brindan seguridad, con el estómago satisfecho, sin necesidad de ir a recolectar. Pues, como que buscar algo más que hacer, ¿no? Porque si no me aburriría. Ok, ¿y qué sería eso que estaría buscando? Chismecito, chismecito con la comadre. A lo mejor buscar una pareja. Ok. A lo mejor en esos tiempos no existía tanto la configuración de pareja, era más como de pero se entiende, una pareja. Antes de la pareja, regularmente hay evidencia antropológica que sugiere que, gracias por la participación, Karime, sugiere que se hacían artesanías o se hacían vasijas o se empezaban a dibujar en las cavernas estructuras de una narrativa en donde los cazadores y recolectores hacían sus labores, o empezábamos a desarrollar historias y mitos de las cosas que iban ocurriendo a lo largo del tiempo. A ver si se acuerdan, chicos, ¿en qué momento nace la historia? Como ciencia, ¿en qué momento nace la historia como elemento de la humanidad? Y René. Podría ser con con las pinturas rupestres. En el primer momento en el que existe el registro. O sea, cuando nosotros vamos registrando las cosas que van pasando en la cotidianidad, es donde nace la historia, donde nace la forma en la que las demás personas pueden estar en vínculo con nosotros. ¿Y qué es la pintura rupestre, Jan? O sea, literalmente, pues cuando pintaba, o no, representaban, por así decirlo, como su realidad de la forma que podían. ¿Y eso qué es? Pero también, de hecho, es una teoría que de cierta forma me parece interesante, que era una forma como de, más bien de hacer que eso pasara según como ciertos historiadores, que, o sea, sí, más bien, más que una forma como de representar lo que había pasado, era representar lo que querían que pasara. Pero pues, no estuve ahí como para confirmarlo, entonces... Hasta que metemos los viajes en el tiempo, no se rinda, Jan. ¿Suena bien? Karime. Pues hablaba de las pinturas rupestres, ¿no? Pues según yo, eran las que estaban en cuevas y pues las personas o las de esa época, pues ahí documentaban como toda su vida y así, con dibujos y así.
Pero eso, ¿cómo se llama? Y chéquense que cambié como la orientación de la computadora para dar una pista. A esas actividades de dibujo, de escultura, ¿qué significa? ¿Qué es? Comunicación. Sí, pero sobre todo son expresiones artísticas. Se comenta entonces que el volumen o la capacidad del cerebro fue creciendo y desarrollándose en función de las habilidades culturales que íbamos desarrollando. O sea, porque no sé si estoy logrando el objetivo. Mi objetivo en este momento es hacerlo reflexionar en qué punto nosotros nos volvimos los humanos que somos hoy. Antes no lo éramos. El desarrollo filogenético de la especie no permitía que nosotros tuviéramos toda esta cultura, que tuviéramos todo este acceso a lo que hoy vivimos y sentimos. Maricristi. Tengo una pregunta, o sea, es como que nos vimos, no forzados, pero sí como que forzamos, bueno, en ese tiempo se forzó como el cerebro a hacer como estos nuevos descubrimientos, ¿no? Y A desarrollar. Algo que es importante entender del desarrollo ontogenético y filogenético es que mi desarrollo ontogenético va a ocurrir sí o sí. O sea, el desarrollo ontogenético va a estar vinculado y relacionado directamente con la carga genética que yo posea, con la herencia de papá, con la herencia de mamá. Porque forzosamente salimos de un espermatozoide y un óvulo. Es muy, muy, muy complicado que una persona no salga de un espermatozoide y de un óvulo, ¿va? Entonces, entendiendo esta parte, ese desarrollo ontogenético va a estar normado por muchos aspectos del medio. Sí, la escuela, la familia, la alimentación, el sueño, el deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Va. Pero eso nos da simplemente el hecho de que un espermatozoide se vinculó con un óvulo y se empezó a dividir. Eso es el inicio de la vida y al inicio de la humanidad. ¿Cómo es que nosotros nos volvimos humanos? Antes de nosotros existía una carga que antes de nosotros personas desarrollaron, que antes de nosotros alguien estableció, que antes de nosotros alguien construyó, que antes de nosotros alguien planeó. O sea, somos la cadena de muchísimas respuestas, de muchísimas generaciones. Y los estudios nos indican filogenéticamente, nosotros no somos diferentes a los primeros humanos que existieron en la Tierra y que compartieron elementos con Neandertal. De hecho, hay estudios genéticos que sugieren que un tercio de la población tiene una vinculación de ADN con homo neandertalis. Sobre todo en Europa de Oriente. Entonces, ¿me explicó? ¿De qué manera ustedes pueden comprender que nosotros estemos aquí rodeados de todo esto? ¿Quién va al bosque, chicos? ¿Quién se va de excursión, de camping de vez en cuando? Vania, René, felicidades. ¿Cómo es el bosque? ¿Cómo es la naturaleza? Alejandra, qué bueno que se des escapadas. América, genial. ¿O quieren participar? No, sí es para decir que vamos al bosquecito. Imagínense ir a esas excursiones, a esos camping, imagínense ir a esos momentos de convivencia desnudos y sin herramientas. No, profe. O sea, sin la comodidad de unos zapatos que pueden hacer que sus pies no se corten con las piedras, sin la protección que les permiten los textiles, generar calor y generar seguridad para su piel, sin los elementos tecnológicos que puede representar crear fuego de una forma fácil o cortar algo. Ahorita decimos, ay, sí, contacto con la naturaleza, genial, saquemos fotos, ¿no?
No, el inicio, el origen de nuestra humanidad estaba desde esos remotos tiempos. Y en el momento en el que nos salía tiempo, lográbamos tener satisfechas nuestras necesidades, nuestra propia necesidad de creatividad y de aburrimiento, así como nos dice Karime, generaba que tuviéramos el inicio de la cultura, generaba que tuviéramos el inicio de la proposición. Entonces, las técnicas de ocio como las pinturas, las esculturas, las vasijas, los grabados, permitieron que yo tuviera cada vez más recursos intelectuales, lo que le exigía a mi cerebro, lo que a su vez hacía que tuviera mayor desarrollo. En sus clases de psicodesarrollo, de desarrollo humano, ¿han visto niños ferales? ¿Niños qué? Ferales. Ay, ¿qué es eso, profe? Los casos de las personas que no fueron educadas en la cultura. Por ejemplo, Mowgli en El Niño de la Selva, el libro de la selva. Pues vimos una película, profe. Ah, sí. Hay casos documentados de personas que fueron criados en manada de lobos y que no desarrollaron lenguaje desde la primera infancia. Entonces se desarrollan a los 9, 10 años y ¿qué creen? No logran adquirir el lenguaje de manera posterior. ¿Por qué? Porque hay ciertos momentos en el desarrollo cerebral en donde si no se enseña algo, no se recuperará al futuro. ¿Me explicó? Entonces estos niños son muy importantes porque nos permiten ver qué sería el desarrollo ontogenético sin el aspecto de intervención cultural. O sea, la proposición filogenética de nuestra especie. Porque, repito, imagínense todos los cambios que tuvieron que vivir, que tuvieron que existir para que nosotros pudiéramos utilizar herramientas, para que de repente en ese proceso de cavernas una persona utilizara un palo y se quedara con ese palo que le iba a permitir alcanzar un fruto, o esa persona le sacara filo a una piedra que le iba a permitir cortar la piel de otro animal, o que alguien tensara una soga generada por maleza para poder disparar o para poder alargar el daño que se generaba a otro ser vivo. Ahorita, en este momento de nuestro desarrollo, para nosotros es súper fácil pedir comida. Le mandas un mensajito a tío Didi, a tío Rappi, y ¿qué creen? Llega por lo menos el taquito de canasta. Pero en ese momento, donde seguimos siendo los mismos humanos que hoy tenemos en el desarrollo filogenético, las cosas no eran así. Ustedes ya nacieron en una generación en donde había celulares, ¿verdad? ¿Han convivido con celulares toda su vida? Pues en general sí, o sea, más bien empezamos a crecer cuando también se empezaron como a modernizar, pues, porque antes era como puro radio y el Nextel y así. Ay, los Nexteles me daban miedo porque parecía que eran narcos. Bueno, pero ya puede decirse que ustedes son una generación nativa dentro de las tecnologías. Pregunta, ¿por qué para ustedes es súper sencillo manejar y manipular un celular, un smartphone, y para sus abuelitos no? Porque crecimos con eso. Pero yo le haría la pregunta al profesor, a ver, profesor, me estás diciendo que los mismos muchachos, las mismas personas que existían en el momento en el que nos volvimos Homo sapiens sapiens, tienen las mismas capacidades cerebrales que yo, que estoy tomando clases en línea,
No le encuentro lógica a la idea de que mis abuelos no puedan aprender precisamente este tipo de recursos. Que no es más bien, prof, porque como que su cerebro ya está desarrollado y el nuestro, bueno, cuando estábamos creciendo apenas estaba conformando, entonces desarrollamos esa habilidad. Es una habilidad desarrollada, pero no se supone que un cerebro desarrollado ya debería entonces estar desarrollado y ser más fácil para apropiarse de cualquier información. René, Creo que es una cuestión como más empírica, ¿no? O sea, dependiendo como de las cosas que haces, es como que te adaptas más sencillo a eso, por así decirlo. o sea, no es lo mismo mi abuelito que trabajó en el campo, que mi abuelito que trabajó en una escuela, que mi abuelito que trabajó en la bolsa, que mi abuelito que trabajó como repartidor. Sí, Ok, ok, o sea, siento que hay trampa ahí, pero creo que sí. Pero la verdad es que no soy ningún experto. porque en ese caso tiene razón. El desarrollo del trabajo es algo que va a estar altamente relacionado con las capacidades intelectuales y de adaptación al medio. Que esa es otra hipótesis del por qué nosotros hicimos grande el cerebro. ¿De qué forma entenderían inhóspita ese tipo o ese momento del desarrollo humano? En los tiempos de las cavernas, cuando éramos Homo sapiens sapiens apenas. A lo mejor como división de roles. O sea, tal vez se dieron cuenta que al enfocarte en hacer una acción, o sea, una tarea, tenías más talento para ella. Entonces, ahí decían como, ok, entonces tal vez se van a encargar de esto y así. Ok, entonces, en la manada de las personas que tienen, que nos encontramos en el área geográfica del segundo semestre, grupo A, nos damos cuenta que hay, ¿cuántas mujeres? Ay, perdón, somos como 21. 21 mujeres. Sí, ¿Y cuántos hombres? como 7, ¿no? Algo así. Entonces, todo en un cónclave perfectamente organizado, nos damos cuenta que esos hombres suelen tener tallas más grandes, suelen tener musculaturas más grandes, suelen ser ligeramente más rápidos, entonces ellos se van a encargar de... O sea, estamos hablando de lo de las cavernas. ¿Mm? Pues caserna. Van a ser los encargados de conseguir grasa, de conseguir carne, de conseguir animales que podemos comer, ¿no? Mientras que todas las demás, por comodidad, nos vamos a quedar en el aspecto de la recolección, procurando que los entornos puedan darnos alimentación lo mejor posible. Nótense que venimos al mundo a poco, comer y reproducirnos, ¿eh? Realmente, así que vengamos por un objetivo místico, genuino, religioso, se creó hasta mucho después. Pero en ese momento lo que nos importaba era alimentarnos y reproducirnos. De eso trata la vida. Sí, la vida así. Tengo una pregunta. Por ejemplo, en esos tiempos, ¿las madres sabían qué era amamantar? ¿Estaban conscientes de qué era amamantar o cómo surgió como esto de lo que estoy produciendo en mis senos es alimento? Se entiende que, bueno, repito, hasta que no inventamos la máquina del tiempo no lo sabremos con precisión, pero por los estudios que existen, nosotros cuando somos bebés tenemos ciertos reflejos, lo han visto en desarrollo humano. Si nos ponemos algo en la parte cercana a la boca, vamos a tender a hacer un reflejo de succión.
Y por lo que tengo entendido de las mujeres embarazadas, no soy experto, la producción de leche es dolorosa, incluso es automática. Cuando juntamos una con la otra, va ocurriendo. Bueno, entendiendo entonces esta mecánica, entendiendo entonces este procedimiento, observamos que estos hombres son más fuertes y más eficientes para cazar. Arg. Las mujeres son más fuertes y más eficientes para poder recolectar. Arg. Pero ¿qué creen? A veces, pues los hombres acaban siendo devorados por los ¿cómo se llama? Por los depredadores. Y los que son malos en su trabajo suelen ser devorados más rápido, ¿no? En su labor. Y además de recolectar, en el momento en el que empezó para el desarrollo filogenético de la especie, chicos, la domesticación de especies y la agricultura, nos dimos cuenta que la cantidad de esfuerzo y la cantidad de labores que se tenían que hacer no eran equitativas, ¿cierto? ¿A eso cómo se le dice? ¿Cómo se le llama? ¿No fue el sedentarismo? En la época en donde la humanidad era sedentaria, se empezó a establecer cada vez más patrones culturales. ¿Por qué? Porque ya no teníamos que ir de lugar en lugar, de momento a momento, para poder generar las necesidades de alimentación que teníamos. Y cuando nos volvimos sedentarios, ¿qué se fue desarrollando? Como fenómeno social. Todo esto lleva al punto, les prometo, ya saben que me gusta chorear un poco al principio, pero todo esto lleva cierto enfoque. La interacción con las mismas personas. Esa interacción en donde se necesitaba regular la cantidad de tiempo y esfuerzo dedicado a cierta tarea, como se le llama. Pongamos un ejemplo más sencillo. Vamos a ver a quién molesto. ¿Quién podemos molestar? Leilani. Mande, profe. Tengo mucha flojera de lavar y planchar los textiles que tengo a mi disposición. Pero soy muy bueno en algunas otras actividades que realizo, aunque soy pésimo en otras. Por ejemplo, lavar y planchar los textiles que tengo a mi disposición. ¿Usted estaría dispuesta a ayudarme en eso? ¿A lavarlos? Bueno, ¿no qué dijo? ¿A planchar los textiles y eso? Ajá. Pues sí. Los conejos que he ido recolectando. Soy bueno cazando conejos. Ajá. Y yo planchando los textiles. ¿Sí, no? ¿Así va? Ajá. Ajá, ¿Eso ajá. cómo se llama? ¿A la actividad o a la...? A todo ese proceso, a toda esa situación. No sé, sería como, por ejemplo... Ay, no sé. No, pensé, por ejemplo, ayuda mutua o como un ordenamiento, supongo. O Es por una ejemplo... ayuda si usted no se lleva nada a cambio. Ajá. Pero yo soy muy bueno cazando conejos. Aguánteme tantito, sé que ya los tiene René, pero déjeme ver si podemos sacárselo a los demás. Usted ya lo sabe, René, pero vamos a ver Luto.
Pues no sé, supongo que sería como esta parte de incluso como asignar como labores o tareas Ujú. a las personas que les resulta como más sencillas de hacer, ¿no? Como más fáciles de realizar. Ujú. Ajá, pues eso. ¿Y eso cómo se llama? No sería como, bueno, no sé si sería una organización social, pero no creo, porque pues no hay conciencia de eso. No, no estoy segura. Ok, pongamos otro ejemplo. Gracias, ahorita llegamos con usted. Estela, Dígame, profe, buenos días. buenos días. Yo en estas épocas entiendo que me duele terriblemente una parte de mi estómago o de esta parte que veo acá. Y todo el mundo me responde que existe una curandera muy sabia que te da unos brebajes y unos cantos y eso hace que el dolor desaparezca. La curandera es usted. Y yo llego con usted y le pido que me sane, por favor. ¿Cómo lo haría? ¿Por qué lo haría? Conmigo que no la conozco. Porque, ay, mm, por qué lo ayudaría? Ujú. Porque es algo a lo que yo me dedicaría como a ayudar a que la gente se sintiera bien. Ujú. ¿Y por qué lo haría? Usted es muy buena curando a las personas y les quita el dolor de lo cual se quejan siempre. Pero es tan buena que solamente está haciendo eso todo el tiempo y no le da tiempo a usted para poder cazar o recolectar lo que necesita para comer y vivir. Entonces, ¿por qué ayudaría a las demás personas? Ay, porque ¿O se bajó por su volumen o dejé de escuchar, Estela? no, sí, aquí estoy, profe. ¿Sí me escucha? Porque, ay, no sé, porque tal vez eso como que me satisfacería, no, me satisface ayudar a las personas. Es muy satisfactorio ayudar a las personas, Estela, pero es más satisfactorio comer. Ah, bueno. Seguimos con usted. Mijael, Yo siento que sería por la habilidad que tienen, ¿no? están muy románticos, muchachos, les prometo. Me gusta. No puede haber psicólogo no romántico. Pero cuénteme, bajo la misma situación, yo llego con un dolor hacia usted, oh gran curandero Yair. Pero Ajá. resulta que es un gran curandero que es difícil que usted haga otra cosa. Es difícil que usted ordene la cueva, es difícil que usted consiga su agua, es difícil que usted case su comida. ¿Qué hacemos? ¿Qué es eso? ¿Por qué lo hace? Pues porque tengo la habilidad para digamos, para este lado que sería de sanar personas, pero no para los otros. Y supongo que dependiendo de la habilidad es en lo que hace cada acción. ¿Ok? Y esa habilidad, ¿cómo se llama? ¿O pie a qué estructura social le da? Mm. Ah, cabrón. Seguimos con usted, Paola, y después René. Bueno, suponiendo que yo fuera una curandera y tuviera hambre, pues lo intercambiaría por algo de comida. ¿Eso cómo se llama, Pao?
¿Trueque? En el intercambio, pero en general estamos hablando de una ¿Trabajo? relación de trabajo, exactamente. El trabajo es lo que desarrolló, como hipótesis, es lo que desarrolló el volumen de nuestro cerebro. Y sobre todo trabajo manual. ¿Se acuerdan de los homúnculos? Homúnculo sensorial y perceptivo. Perdón, el homúnculo perceptivo y motor. La gran cantidad de nuestro cerebro está distribuido para el manejo facial y el manejo manual. La cantidad de recursos cerebrales que necesito tener para manejar las manos es enorme, lo que hace exigente en el momento en el que yo vuelvo mis tareas constantes y vuelvo la generación del trabajo como parte de uno mismo. Chicos, no es sino otra cosa a partir del trabajo en que se desarrolla la cultura. Todos tenemos tareas asignadas, todos tenemos una cosa que hacer, pero ¿qué creen? De repente unos somos mejores que el otro. Y en ese mejores que el otro significa que tengo ciertos recursos diferenciadores que otro. Venimos a comer y a reproducirnos. Me queda claro, si yo soy un gran curandero, pues por supuesto que me voy a dedicar a la curandería, pero no lo puedo hacer con el estómago vacío. Ni lo puedo hacer con mis necesidades básicas resueltas. Eso nos lo dijo el tío Maslow. Entonces, ¿de qué manera voy a estar exponiendo todas estas situaciones? A partir de la administración del trabajo. La estructura del trabajo es algo que se queda desde principios de la organización de lo humano. Y es sobre todo el uso de la mano lo que nos permite el desarrollar todas estas habilidades. Qué bonitas hipótesis, ¿no? Que nos hace humanos el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo de personas que ya no están se quedaron a lo largo de los procesos de la cultura. Dice una parte del himno nacional mexicano, en sus templos, palacios y torres. Bueno, entendiendo esas características, seguimos buscando entonces dónde está esta parte de lo humano, porque estamos hablando precisamente de este desarrollo filogenético que alcanza el desarrollo ontogenético, o sea, cómo yo maduro a lo largo de la carga del ADN que poseo. ¿Y qué es lo que voy a ir observando? A partir de mi nacimiento, de mi desarrollo de niño, de infante, hacia la adolescencia, adultez, vejez y muerte, yo desarrollaré algo que se llaman funciones psicológicas, ¿cierto? Y aquí tenemos otros pensadores. Vamos a compartir una pantallita. Las funciones psicológicas superiores, según Vygotsky, autor muy importante que veremos a lo largo de por lo menos esta unidad, consideraba la necesidad de crear una psicología auténticamente científica y superar su estado de crisis. Vygotsky resuelve hacer objeto de investigación las formas superiores de la actividad consciente, peculiares del hombre, y decide enfocarlas desde la óptica del análisis científico, explicando causalmente el origen de las mismas y establecer las leyes objetivas que las subordinan. ¿A qué se refiere esto, chicos? Todos estos planteamientos ocurrieron en la cabeza. ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué vivimos en la estructura psicológica, socioeconómica en la que estamos viviendo hoy? Bueno, pues Vygotsky intenta hacer un aparato metodológico para poder explicarlo y así resolver de qué se trata el objeto neuropsicológico, ¿sale? Y entonces nos va a decir algunas premisas. La primera es que reconoce la distinción entre el desarrollo natural y el desarrollo histórico del comportamiento. ¿Qué es el desarrollo natural del comportamiento? Ay,
¿Como eso de comer, dormir? No. Sí, ¿por qué? Porque esas son cosas muy animales, el reproducirnos, el ser agresivos, el violentar, la interpretación del sonido, pero nada más, ¿me explicó? En el momento en el que nosotros nos volvemos ávidos de que una persona que llamamos madre y una persona que llamamos padre es capaz de poder encomiarnos para decir papá, mamá, en ese momento, ¿ese desarrollo es natural o es un desarrollo histórico? Lo natural sería ríspido, lo natural sería lo que entiendas, como lo entiendas, cuando lo entiendas. Así como les comentaba, imagínense en el bosque sin nada tecnológico, sin nada del desarrollo de lo humano. Desnudos, haciendo hojitas para que podamos taparnos nuestras inmundicias y desarrollando herramientas a partir de varas. Porque eso sí lo tenemos, eso sí es un desarrollo natural. Pero a lo mejor utilizo la cueva que dejaron las personas que se murieron antier, y a lo mejor recobro esas herramientas de las personas que ya no las van a ocupar, y mira, veo que tienen una cosa que se parece a un hacha, pero que si lo afilo mejor con mi técnica, y que si le pongo más peso, porque yo así lo considero, va a tener mejores resultados. Entonces el desarrollo histórico del comportamiento se vuelve toda esa cultura no establecida, no escrita, pero sí compartida por las personas del pasado. Personas que siguen siendo humanos. ¿Significa que yo soy mejor humano? No necesariamente. Solo mi punto de desarrollo histórico es diferente. Entonces, para explicar causalmente las funciones psíquicas superiores del ser humano hay que salirse de los límites del organismo y buscar las fuentes de las mismas, no en las profundidades del espíritu o en las peculiaridades del cerebro, sino en la historia social de la humanidad, en las formas de trabajo social y del lenguaje que se fueron construyendo en la historia de la sociedad y dieron vida a los más perfectos tipos de comunicación y a las nuevas formas de actividad consciente. ¿Quién me parafrasea esa frase? Ese párrafo. Mariana, tiene un ratito que no le escucho, cuéntemelo todo. ¿Qué entiende en este párrafo? Ok, lo escucho por chat. Haré algunas observaciones previas. En el momento en el que yo voy desarrollando mis funciones psicológicas, no tiene mucho caso que lo vea desde el alma o que lo vea desde el cerebro. Tiene cierto sentido que lo vea desde la construcción histórica de la sociedad, los cambios generacionales del lenguaje y las formas de administración del trabajo social. Ya que son estas formas las que nos van a permitir ese trabajo. Hoy ustedes creerían que la palabra güey es un insulto. No. No. Pregúntenle a sus tíos o pregúntenle a sus padres. Creo que todavía no sus padres sí no son tan grandes, pues. Pero para ellos, la palabra güey era un insulto.
el término güey en la década de los 90 era similar, disculpen mi francés, al chinga tu madre. Sí, pues antes se les tenía que hablar con mucho respeto, ¿no? Deja el respeto el término. Porque hoy podemos decir con todo el respeto a nuestro mejor amigo, mira, güey, le estás pegando, ¿no? Sí, Mira, si decías eso en la calle, en una trifulca de tráfico, te agarrabas a golpes. Es que en esos tiempos, güey, significaba como pendejo, ¿no? Tipo así. Pues a lo mejor sigue significando. Bueno, sí, pero como que un poco más leve, ¿no? Poquito. Sí. ¿Me explico? En función del desarrollo de las cosas, en función del desarrollo psicosocial de las cosas, vamos observando precisamente cada una de estas características. Mariana sí va a escribir algo. Bueno, sigo esperando su... Ahí está. Que para descubrir cosas nuevas debemos buscar en el entorno, en la cultura y en los antepasados. No tiene el sentido, aunque utiliza algunos elementos básicos de la oración, de la premisa. El punto al que quiero llegar. Entender cómo el desarrollo ontogenético de las funciones psicológicas superiores van a estar asentadas en el momento histórico de la humanidad que esté viviendo. Antes necesitábamos saber muy claramente las tablas de multiplicación. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4. Muy bien. Entonces, en ese sentido, era necesario, fundamental, sabértelo así, de condicionamiento, porque si nos tocaba hacer una cuenta en ese momento, ¿qué hacíamos? Teníamos que hacerlo mental, ¿no? Mientras que hoy ya no es necesario, o por lo menos ya no es necesario sabernos la exprofeso. ¿Qué es lo necesario? Entender que un número multiplicado por otro va a dar ese resultado. Ya no es necesario saber cuánto es 7 por 7. Es indispensable hoy en día entender que 7 veces el número 7 es... ¿Me explicó? Sí, prof. Ok. Entonces, dentro de esta premisa, es el trabajo y la distribución del trabajo los que nos va a permitir hacer una diferenciación entre el proceso de desarrollo que estamos viviendo y el que se vivió. Porque no somos mejores humanos que los que estuvieron antes. Somos los mismos. El cuerpo es el mismo, el cerebro es el mismo, la estructura es la misma, pero el momento de desarrollo es muy diferente. Bueno, la segunda premisa fundamental que propone Vygotsky es que existe distinción entre las formas naturales y culturales del comportamiento. Vygotsky en el 83 menciona que el desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da por el paso de las formas naturales del comportamiento a través de los medios especiales para su organización. Las funciones psicológicas tienen su especificidad en una estructura bipolar compleja, estímulo-objeto, estímulo-signo. Hagamos un poco más sencillo. Un voluntario. Yo. Vania. ¿Cómo se logra tener una familia? Uy, ¿lo quiere detallado? Pues normal. No necesariamente te tienes que casar, simplemente
Pues mediante el sexo, te embarazas y ya. Entonces, Vania va a ir con cualquier tipo de la calle, le va a tener sexo y se va a embarazar. Ok, o sea, algo así como más em, conservadorcito, pues. No entiendo. Em, por ejemplo, pues me caso. Bueno, primero conozco a una persona, andamos algún tiempo, A ahora ver, sí me ya caso. estoy poniendo muchos pasos. Conoce a alguien, después se casa y conoce a alguien. No. Primero conozco a alguien Ok. y ando con él algún tiempo y ¿Qué es después andar me con él? caso. ¿Eh? ¿Qué es andar con él? Ah, bueno, no sé, que sea mi novio. ¿Qué es un novio? Es una persona. ¿Me Ay, explico? no sé cómo explicarlo. ¿Eh? Desde el momento en el que existe una conducta, desde el momento en que existe una consistencia natural, claro, el procrear se reduce simplemente a sexo, a coito. Pero la conducta del comportamiento cultural exige que esta persona sea conocida, que esta persona pase por una fase psicosocial llamada noviazgo, que exista un periodo de prueba, en donde exista un periodo de latencia para entrar a algo que se llama matrimonio, y dentro de este concepto de matrimonio o no, exista la procreación de género, al punto en donde si los dos se acuerdan, ese mote que llamamos apellido será compartido por ambos. Qué extraño, ¿no? ¿Cómo nos hacemos pesada la vida? Pues sí. Mm, Ok, otro ejemplo de conducta natural. Comer, Ok, la alimentación. entonces voy a agarrar todo lo que sea biomasa y me lo voy a meter a la boca, ¿no? ¿Eso está bien? Llego a casa de Vania y entonces todo lo que tiene que sea biomasa dentro de esa estructura que se llama cocina, me lo voy a empacar, lo voy a comer. ¿Eso es adecuado? No, ¿Qué sería lo adecuado? pues primero pensar qué es lo que quieres comer y en todo caso si necesita cocción. Y bueno, una serie de pasos para prepararlo, sazonarlo, darle algún tipo de sabor. Incluso darle como alguna forma, ¿no? Una estructura. Por ejemplo, si es un sándwich, pues agarrar todos los ingredientes y ponerlos en un platito. Y ahora sí empezar a preparar como todo. Y en ese caso, ¿qué creen? Bien complicado, porque precisamente yo no puedo llegar a su cocina y prepararme un changuis. ¿Qué tengo que hacer? Es, Pues, ¿no? perdón, esperar que la persona te invite. Y dentro de toda esa invitación llegar a todo ese ritual de comportamiento y conducta que se llama almorzar. Pero nótese que estas premisas fundamentales van acompañadas de precisamente actos culturales que antes ni siquiera, solo lo dábamos por sentado. La conducta en la forma más pura es simplemente reacción o reactividad. Pero incluso hasta para las acciones más viscerales solemos tener comportamientos culturales en su respuesta. Vamos a dejarla acá, muchachos. Les pido un favor, pongamos todas las actividades que nos toquen hacer
en la plataforma, ¿va? Para la calificación y el lunes, martes se les estoy mandando a jefe de grupo para que no tengamos duda. Ya el jueves que nos veamos, ya tengamos la calificación asignada, ¿les parece? Sí, profe. Sí. Bueno, chequen lo de sus micrófonos porque sí necesito que de vez en cuando participen, ¿va? Ok. Pasen buen fin de semana, termino la grabación. Gracias, profe. Bonito